Te preguntarás qué estás viendo ahora mismo. Deja que te muestre más de cerca. En este pequeño punto azul en medio de la nada habitan nada más ni nada menos que 8.000 millones de personas y millones de caninos, como yo. Pero en este pequeño punto azul siempre ha existido un problema que ha desconcertado a los gobiernos, tanto que han dejado de intentar solucionarlo y han optado por la mejor y más eficiente forma de solucionar una situación urgente: ignorarla y evitar hablar del tema. Muchas han sido las mentes que han querido resolver esta incógnita, desde mentes brillantes, perdidas en el tiempo, hasta cramados caninos expertos en el tema, pero no han tenido éxito. Y te preguntarás, ¿cuál es ese problema que tanto hemos querido solucionar? Pues te lo diré: la Tierra necesita paz y yo se la daré. Soy la doctora Ninatsky, fundadora de la Organización para el Control Mundial, y tú has adquirido la guía para la dominación mundial desde métodos pacíficos. Así que yo seré tu guía en esta travesía por querer controlar el mundo de la forma más pacífica que yo y todo el mundo conozcamos, para que luego dentro de unos años no te recuerden como un dictador, sino como un visionario. Así que espera, toma notas y escúchame atentamente. ¿Qué tal? Ya me acordé de la contraseña del canal, y así es, como lo has escuchado en ese extraño CD, el cual curiosamente tiene a un presentador con un parecido muy similar a tu servidora. Utopías, la otra cara de la moneda cuando queremos hablar del futuro, pero que, al igual que la cara oculta de la luna, es algo que muy pocas veces le damos importancia, o simplemente no le damos el mismo apoyo o relevancia que a lo que siempre vemos. O sea, una distopía, porque sí, parece que por cada 5 distopías existe una utopía, lo cual es más que curioso, y de eso se tratará este video. Porque sí, parece que a YouTube le dio miedo mostrar un video de casi 2 horas sobre un iceberg de un tema que simplemente no es igual de llamativo que, no sé, el iceberg de las matemáticas. Pero, ay, la verdad es que, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Al chile, yo tampoco lo vería. Como sea, en este video ensayo, el cual es demasiado similar a su otra parte, el cual es el de las distopías, será una extensa investigación que hice sobre las utopías, abarcando desde las ideas más añejas que te puedas imaginar, hasta citar autores que inevitablemente me harán sonar como un mamador. Perdón chicos, pero es que parece que los únicos que se atreven a hablar sobre el bien y una sociedad perfecta son griegos, hasta abarcar problemáticas actuales, las consecuencias de una idealización del bien, el cómo mover las masas y el control social es necesario para que, ya sabes, el mundo no termine ardiendo, o cómo la humanidad parece estar destinada a repetir ciclos del pasado por su histeria y falta de culturización. Perdonen ustedes, pero hablar a un micrófono y reducirme a salir de mi casa solo a salir a la tienda de la esquina desde hace como un mes ya ha hecho un daño considerable a mi estabilidad mental, pero bueno. En realidad no es como que pueda decir mucho más que pedirte que le pongas play al CD y veamos cuál es la continuación de esta extraña doctora Ninatsky para controlar el mundo de una forma pacífica. Imagina que tienes 2 vacas. La típica forma de iniciar un tema de conversación, la verdad, y que aplica con cualquier persona y con cualquier tipo de tema que quieras explicar. ¿Comunismo? Simple. Imagina 2 vacas. La leche y la carne será del Estado y la vaca de todos, ¿no? ¿O qué tal el capitalismo? Imagina 2 vacas, le compras el toro a otro granjero y con eso haces más vacas, haces más leche, más carne, más producción, vendes más dinero, listo, ¿no? O mejor aún, en una distopía, tú no tendrías una vaca porque el gobierno te las habría quitado. Bueno, quiero entonces que imagines que tienes 2 vacas. En este mundo no existe tal cosa como el comunismo o el capitalismo, pero lo que existe es el control. Aquí te pregunto, si tú fueras el único que tuviera 2 vacas, ¿qué harías con ellas? Una mente noble diría que las ordeñaría y les daría la leche a los demás, y así con el apoyo y cariño de la gente podrías conseguir más vacas, dar más alimento, más felicidad, y todos podrían vivir felices y contentos con cientos de vacas y comida abundante. ¿Escuchas lo estúpido que suena eso? Digo, a ver, solo piénsalo. Primero, si estuviéramos en un mundo como el que ya tenemos, a ti ya te hubieran quitado las 2 vacas, ya te las hubieran robado, o lo peor, ya te hubieran cobrado impuestos por andar agarrando vacas sin el permiso del gobierno. Pero, ¿sabrías que hay una sociedad en la que puedes ser libre de todo ese tedioso papeleo y esas absurdas formalidades? Esta idea de esta sociedad perfecta se le pasó en la cabeza a un señor conocido como Platón,
quien imagina una sociedad perfecta en su libro República, aunque el término utopía fue una palabra que creó mucho después Tomás Moro en 1516 a partir del griego outopos, o sea, no lugar, que designa un estado ideal. Aún así, estos dos hombres, tanto Platón como Moro, tenían el mismo sueño, la misma visión, un mundo ideal. Tanto fue ese sueño que ambos crearon dos libros que son bases para las llamadas ideas utópicas. Por un lado, ya antes mencionado, el libro de la República de Platón, y por el otro, Utopía, de Tomás Moro. En estos ejemplos, la utopía de Moro describe una isla imaginaria con igualdad y justicia. Pero atención, como advirtió alguna vez el Papa Francisco, el pensamiento utópico puede y debe ser entendido más bien como un proyecto al que se debe aspirar. O sea, es decir, piensa en la utopía no como algo irrealizable, sino como un sueño que nos inspira a todos. De hecho, Pablo VI señaló que el problema de lo utópico no es la utopía en sí, sino las ideologías rígidas que pretenden imponerla. Ideologías que no es necesario viajar tanto al pasado como para poder ver que la gente puede llegar a volverse loca, tanto como para querer ver el mundo arder. Digo, solo mira a la gente que idolatra líderes, países, símbolos, conceptos. ¿No es acaso predecible que a la primera que pase algo más allá de su pequeño círculo de entendimiento se altere? Y creo que ese es un problema muy importante y que creo muchos libros dejan de lado. O que también está la posibilidad de que estos libros están desactualizados porque bueno, ya sabes, ya no hay que hacer el esfuerzo de conectar los puntos si es que estos libros los escribieron en el año del caldo, hasta inclusive antes de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, ahora mencionando eso, ¿no te parece necesario para poder entender la obra, es necesario entender el contexto en el que fue escrita? Por ejemplo, escrita tras la guerra del Peloponeso, guerra que destrozó tabús religiosos y culturales, devastó extensos territorios y destruyó ciudades enteras, marcó el dramático final del Dorado del siglo V a.C. de Grecia, y la República reflejaba la visión de Platón sobre la política como un asunto sucio que buscaba principalmente manipular a las masas irreflexivas y que no logró cultivar la sabiduría que quería entre las masas. Pero a diferencia de muchas personas que piensan que este libro solo se trata tal vez de un manifiesto político que escribió Platón, bueno, de hecho no tiene nada que ver, sino que más bien la República es un diálogo socrático sobre la justicia en el contexto del examen del carácter del hombre justo y el orden de una política justa. Escrita, como ya dije, en el año 308 a.C., o eso creo que antes lo había mencionado, consistía esencialmente en Sócrates debatiendo el significado y la naturaleza de la justicia con diversos hombres, especulando sobre cómo les iría a diferentes ciudades hipotéticas sustentadas en distintas formas de justicia. Porque sí, bueno, ya sabes, pinche Sócrates parecía un niño pequeño cabrón por andar chinga y chinga a la gente en la angorra, con sus preguntas que más que alentar a pensar a la gente, les castraba. Al chile, ¿cómo le hacía para tener amigos el cabrón? ¿Siquiera tenía amigos ese güey? Muy posiblemente mataron al cabrón por este libro. Y ¿sabes lo más curioso? Es que la República no trata sobre una república, sino que más bien se trataba de denominar con mayor precisión una entidad política justa. Y de hecho la solución de Platón es una definición de justicia que apela a la psicología humana en lugar de a supuestos comportamientos. Así que bueno, gracias a estas dos grandes mentes, el concepto combinado, la idea de Platón y la palabra creada por Tomás Moro, ha sido utilizada para describir modelos de organización social donde los grandes problemas de la humanidad, como la pobreza, la guerra, la desigualdad o la corrupción, han sido completamente resueltos. El funcionamiento de una utopía parte de una idea muy sencilla. Si logramos identificar la causa principal de los problemas humanos y la eliminamos, entonces será posible construir una sociedad mejor. Y sí, no tienes que hacer un enorme esfuerzo para empezarte a dar cuenta de que en la práctica es algo completamente distinto. Dependiendo del autor o de la corriente filosófica, las causas de todos estos problemas pueden ser la desigualdad económica, la propiedad privada, la falta de educación, la violencia, la corrupción o incluso, en ciertos aspectos, la propia naturaleza humana. A partir de esa premisa, entonces, las utopías imaginan un nuevo modelo de sociedad donde la economía, la política, la educación e incluso la vida cotidiana son reorganizadas para impedir que esos problemas vuelvan a surgir. En otras palabras, una utopía no pretende simplemente mejorar el mundo existente, sino rediseñarlo desde sus cimientos. Ahora bien,
Esto no consiste únicamente en hacer felices a sus habitantes, sino en crear una sociedad estable y justa, duradera. Pero para lograrlo, estas sociedades deben promover valores como la igualdad, la cooperación, la solidaridad y el bienestar colectivo. En muchas de ellas el interés común tiene prioridad sobre los intereses individuales, pues se considera que una comunidad solo puede prosperar cuando todos trabajan en beneficio del conjunto. Desde esta perspectiva, la libertad individual puede verse limitada si se considera que pone en riesgo el equilibrio de la sociedad, un problema que veremos más adelante y que precisamente ahí aparece una de las mayores críticas a las utopías. Aunque nacen con buenas intenciones, mantener una sociedad perfecta resulta mucho más complicado de lo que parece. Los seres humanos poseen deseos, opiniones, creencias y objetivos distintos entre todos. No todos quieren vivir de la misma manera ni están de acuerdo con las mismas reglas. Cuando alguien desafía el modelo establecido, la utopía enfrenta un dilema. Permitir esa diferencia y aceptar que la sociedad ya no será completamente perfecta o imponer el cumplimiento de las normas para conservar el ideal. Históricamente, muchas obras de ficción y numerosos filósofos han señalado que cuando se elige la segunda opción, el control comienza a sustituir a la libertad, y precisamente en ese punto es donde aparece el concepto de la distopía. Mientras que una utopía representa el sueño de una sociedad perfecta, una distopía muestra las consecuencias negativas de intentar alcanzar esa perfección a cualquier costo. Las distopías suelen presentar gobiernos autoritarios, vigilancia constante, censura, manipulación de la información y restricciones a las libertades individuales, algo que, bueno, ya hablamos, ¿eh? Ahí está el video de las distopías por si quieren ir a verlo después de este, claro. Lo interesante es que muchas de ellas no comienzan siendo sociedades malvadas, necesariamente, claro. Por el contrario, nacen de un proyecto que buscaba eliminar el sufrimiento o garantizar el bienestar de todos. Sin embargo, cuando el ideal se vuelve incuestionable, cualquier persona que piense diferente comienza a verse como un problema que debe corregirse, aislarse o de plano eliminarse. Por esta razón, las utopías y las distopías no son simplemente conceptos opuestos, sino ideas estrechamente relacionadas. La primera representa la idea de un mundo mejor, claro, mientras que la segunda funciona como una advertencia sobre los riesgos de perseguir ese ideal sin respetar la diversidad, la libertad y la complejidad de la naturaleza humana. En el fondo, ambas plantean la misma pregunta: ¿es realmente posible construir una sociedad perfecta o cualquier intento por hacerlo terminará sacrificando aquello que precisamente buscaba proteger? Y quiero que antes de sumergirnos en muchas cuestiones filosóficas y casi que psicológicas o sociales, recuerdes algo importante. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Desde hace más de 2000 años, una de las preguntas más importantes de la filosofía, y creo que todo en general, ha sido una que parece sorprendentemente sencilla. ¿Qué significa vivir bien? Y es que, a ver, a primera vista la respuesta parece obvia. Todos queremos una sociedad con menos violencia, menos pobreza y más oportunidades para todos por igual, hombres y mujeres. Sin embargo, basta con observar el mundo en el que vivimos, y si quieres joderte más la vista en internet, para descubrir que las personas rara vez están de acuerdo sobre cómo alcanzar ese objetivo. Lo que para algunos representa justicia, para otros puede ser opresión. Lo que unos consideran libertad, otros lo interpretan como desorden. Antes de imaginar una sociedad perfecta, existe una pregunta mucho más difícil de responder: ¿quién decide qué es el bien? Esta preocupación ya ha estado presente desde la antigüedad, más en específico en Grecia, con Sócrates, por ejemplo. Dedicó buena parte de su vida a cuestionar las creencias de sus contemporáneos mediante el diálogo. En lugar de enseñar solo la respuesta, hacía preguntas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la virtud? Su intención era demostrar que muchas personas defendían ideas sobre el bien sin comprender realmente lo que significaba. Y es que algo chistoso, por eso a la gente le cagaba a Sócrates, porque tú tal vez nada más habías salido a por el mandado o a tu trabajo y regresabas a tu casa cuestionando todo lo que creías correcto. Para Sócrates, una sociedad solo podía mejorar si sus ciudadanos aprendían a examinar críticamente sus propias creencias, pues nadie puede actuar correctamente si ni siquiera sabe en qué consiste el bien que pretende defender. Su discípulo, Platón, el cabrón que le mamaba a Sócrates tanto que hasta le hizo libros por él, llevó esta idea aún más lejos en la República.
Allí sostiene que el bien no depende simplemente de la opinión de la mayoría, sino que existe como una verdad superior que la razón puede descubrir. En su obra, la sociedad ideal está organizada para que cada individuo desempeñe la función para la que está mejor preparado. Los gobernantes no son elegidos por popularidad, riqueza o fuerza, sino porque, en teoría, son quienes mejor comprenden la justicia y el bien común. De esta propuesta surge una pregunta bastante inquietante. Si una persona o un pequeño grupo afirma conocer el bien absoluto, ¿qué impide que imponga esa visión sobre todos los demás? Aristóteles ofreció una respuesta distinta en su Ética Nicomaquia. Para él, el bien no era una idea abstracta, separada del mundo, sino aquello que permite a cada ser humano desarrollar plenamente sus capacidades. A ese estado lo llamó eudaimonía, una palabra que suele traducirse simplemente como felicidad, aunque en realidad significa algo más cercano al florecimiento humano o a una vida plenamente realizada. Esa vida solo era posible cultivando virtudes como la prudencia, la justicia, la valentía o la templanza. Desde esa perspectiva, una buena sociedad no existe únicamente por tener leyes eficientes, sino porque forma ciudadanos capaces de actuar virtuosamente. Siglos después entonces, Tomás Moro retomó muchas de estas ideas en Utopía. Su isla imaginaria describe una comunidad organizada alrededor del bienestar colectivo. La propiedad privada prácticamente desaparece aquí. El trabajo se reparte de manera equitativa y la riqueza deja de concentrarse en unos cuantos. Moro no pretendía afirmar que ese modelo pudiera construirse exactamente como lo describía, o que fuera el modelo a seguir o el definitivo. Utilizaba la ficción para criticar los problemas de la Europa de su tiempo y preguntarse si era posible imaginar una sociedad más justa. Sin embargo, al igual que en las propuestas anteriores, surge una cuestión inevitable. Si todos deben vivir siguiendo un mismo ideal de bienestar, ¿qué ocurre con quienes no comparten esa visión? En ese punto aparece el verdadero problema del bien común. En teoría, actuar por el bien de todos parece una meta incuestionable. Sin embargo, el bien común siempre necesita una definición, y esa definición casi nunca surge por sí sola. Alguien debe establecer qué valores serán prioritarios, qué comportamientos serán aceptados y cuáles deberán corregirse o no serán aceptados. Y quien tiene el poder para definir el bien también posee el poder para definir el mal. Y cuando una sociedad acepta esa definición como una verdad absoluta, las diferencias dejan de verse como opiniones legítimas y comienzan a interpretarse como amenazas para el orden. Y aquí es cuando todo el teatrito de una sociedad perfecta se cae. La historia misma demuestra que las ideas tienen un enorme poder para moldear la realidad. Quien controla las instituciones, la educación o los medios de comunicación también va a influir en la manera en que una sociedad entiende conceptos como la justicia, la libertad o la moralidad. Del mismo modo que quien escribe la historia decide qué personajes serán recordados como héroes, cuáles serán considerados villanos y qué acontecimientos merecen ser celebrados o olvidados. La memoria colectiva nunca es completamente neutral. Siempre está influida por la perspectiva de quienes lograron conservar el poder y de quienes lograron escribir la historia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que el mismo Albert Camus, principal exponente del absurdo, cuando le dieron el premio Nobel de la literatura, dijo una de las frases más duras que he escuchado. El papel del escritor no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, debe estar al servicio de quienes la padecen. Por eso quizá el mayor riesgo de cualquier utopía no sea perseguir el bien, sino creer que existe una única forma correcta de entenderlo todo. Mientras el bien permanezca abierto al diálogo y a la crítica, puede servir como una guía para construir una sociedad más justa. Pero cuando deja de cuestionarse y se convierte en un dogma, la búsqueda de una sociedad perfecta puede transformarse lentamente en un sistema donde ya no importa si las personas son felices o libres, sino únicamente en obedecer la idea del bien que alguien más definió para ellas. Las utopías han prometido resolver los grandes problemas de la humanidad. Eliminar la pobreza, acabar con la violencia, garantizar la igualdad o construir una sociedad donde todos vivan en armonía. Ya lo mencionamos. Sin embargo, existe una paradoja que ha acompañado a todas las utopías desde su nacimiento. Aquello que para unos representa el paraíso, para otros puede convertirse en una prisión. Una sociedad perfecta solo puede ser perfecta para quienes aceptan las reglas sobre las que fue construida. Para quienes no comparten esos principios, esa misma sociedad puede sentirse como un lugar profundamente opresivo.
El problema surge porque ninguna comunidad está formada por personas idénticas. Cada individuo posee sus propios deseos, sus creencias, tiene sus propias necesidades y formas distintas de entender la felicidad. Una sociedad que privilegie la igualdad económica probablemente va a limitar la acumulación de riquezas. Otra que valore la libertad individual permitirá diferencias mucho mayores entre sus habitantes. En ambos casos, alguien deberá renunciar a algo. Las utopías suelen intentar eliminar ese conflicto proponiendo un único modelo de vida, considerado correcto, pero precisamente ya aparece su mayor debilidad. Cuando solo existe una manera aceptable de vivir, toda diferencia comienza a percibirse como un obstáculo para el bienestar de todos. Esa tensión suele conducir al problema del control social. Si el objetivo es conservar una sociedad perfecta, inevitablemente surge la pregunta de ¿qué hacer con quienes desafían sus normas? ¿Se les permite actuar libremente, aunque eso ponga en riesgo el equilibrio del sistema? ¿O se limita su libertad para proteger el bienestar de la mayoría? Muchas utopías responden favoreciendo el segundo camino, pero poco a poco aparecen mecanismos de vigilancia, educación obligatoria, censura o presión social destinados a preservar el orden. Lo que inicialmente nació como un proyecto para garantizar la felicidad termina justificando restricciones cada vez mayores en nombre del bien común. Lo que estaba destinado a ser una causa noble termina convirtiéndose en una distopía para algunos. Y es por eso por lo que si no quieres que la gente se te levante en armas o te empiece a llamar dictador por alguna razón, puedes comprar ya mismo nuestra guía aparte sobre cómo mantener a la oposición muy, muy lejos de ti. Pero doctora Ninatsky, ¿por qué yo debía de vestirme como la enfermera? Yo quería ser la doctora. Mila, shut the fuck. Sin embargo, el extremo contrario tampoco ofrece una solución. Una sociedad sin leyes, sin instituciones o sin ningún tipo de autoridad difícilmente puede garantizar la seguridad, la convivencia o la paz entre todos los individuos. La ausencia total de control no conduce necesariamente a la libertad, sino que puede abrir la puerta al abuso, a la violencia y al dominio del más fuerte sobre el más débil. En otras palabras, el problema no consiste únicamente en controlar demasiado, sino también en no controlar lo suficiente, porque como diría mi abuela, el que mucho abarca poco aprieta. Toda sociedad necesita cierto grado de organización. La verdadera dificultad está en encontrar el equilibrio entre el orden y la libertad. Y esta paradoja fue explorada por Aldous Huxley a lo largo de su obra. Después de imaginar en un mundo feliz una sociedad donde la estabilidad se mantenía sacrificando la libertad individual, Huxley publicó años más tarde La Isla, una novela que representa una de las pocas utopías modernas escritas desde una perspectiva optimista. En ella describe la isla ficticia de Pala, una comunidad que intenta combinar el progreso científico con el desarrollo espiritual, la educación crítica y el respeto por el individuo. A diferencia de otras utopías, Huxley no presenta un sistema basado únicamente en el control, sino en la formación consciente de sus ciudadanos. Y después de describir la isla, surge una pregunta inevitable. Si las utopías parecen tan frágiles, ¿significa eso que deberíamos dejar de perseguir un mundo mejor? El filósofo Karl Popper dedicó buena parte de su obra a responder precisamente ese dilema. En La sociedad abierta y sus enemigos, Popper criticó lo que llamó la ingeniería utópica, es decir, la idea de que una sociedad puede ser rediseñada por completo siguiendo un único plan perfecto. Según Popper, el principal peligro de estos proyectos no radica en sus buenas intenciones, sino en la certeza absoluta de quienes creen haber encontrado la solución definitiva para todos los problemas humanos. Para Popper, ninguna persona, gobierno o grupo posee el conocimiento suficiente para comprender toda la complejidad de una sociedad. Cada decisión política produce consecuencias inesperadas y ningún sistema es capaz de prever todas las variables que intervienen en la vida de millones de personas. Cuando un proyecto utópico fracasa, quienes lo dirigen suelen pensar que el problema no está en el propio modelo, sino en las personas que todavía no se adaptan a él. Bajo esa lógica, cada fracaso justifica nuevas medidas de control, más vigilancia y una mayor concentración del poder. Todo ello con la promesa de que la verdadera utopía llegará cuando el plan se complete. Frente a esta visión, Popper defendía un camino completamente distinto. En lugar de intentar construir una sociedad perfecta desde cero, proponía mejorar gradualmente las instituciones, corregir los errores conforme aparecieran y aceptar que ninguna organización humana será perfecta, obviamente. Porque los humanos ni siquiera somos perfectos, no mamen.
Para él, una sociedad saludable no es aquella que nunca se equivoca, sino aquella que permite reconocer sus errores y corregirlos sin recurrir a la violencia o al autoritarismo. En otras palabras, el progreso no nace de imponer una verdad absoluta, sino de permitir que las ideas puedan cuestionarse constantemente. Esta crítica ayuda a entender por qué la frontera entre una utopía y una distopía es tan delgada. El peligro no está únicamente en el deseo de construir un mundo mejor, sino en creer que ya existe una única respuesta y que cualquier persona que la cuestiona debe ser considerada un enemigo del progreso. Cuando una sociedad deja de admitir el desacuerdo y convierte su ideal en una verdad incuestionable, comienza a perder precisamente aquello que pretendía proteger: la libertad de las personas para pensar, equivocarse y construir un futuro diferente. E incluso en la isla termina recordándonos este último punto. Pala enfrenta intereses económicos, presiones políticas y conflictos externos que amenazan constantemente su estabilidad. Con ello, Huxley parece sugerir que una utopía no fracasa únicamente por sus problemas internos, sino porque siempre debe convivir con una realidad mucho más compleja e impredecible. La perfección puede imaginarse en papel, sí, pero mantenerla frente a las ambiciones, los intereses y las contradicciones humanas resulta mucho más difícil. Y es algo que pasa mucho: el caer en cuenta de que existen más razas que la propia. Quizá esa sea la mayor enseñanza de las utopías. El problema nunca ha sido desear un mundo mejor. Ese impulso ha permitido avances sociales, científicos y políticos a lo largo de toda la historia. El verdadero problema aparece cuando se cree que existe un modelo capaz de eliminar para siempre el conflicto humano. Una sociedad que puede reducir la pobreza, disminuir la violencia o mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero que difícilmente podrá borrar las diferencias entre las personas. Siempre existirán nuevas opiniones, nuevas necesidades y formas de entender el bien. Por eso la línea que separa una utopía de una distopía es mucho más delgada de lo que parece. Una utopía puede convertirse en una distopía en el momento en que deja de tolerar la discrepancia y comienza a imponer su ideal como una verdad absoluta. Cuando preservar el sistema se vuelve más importante que las personas que lo habitan. El sueño de una sociedad perfecta empieza a transformarse lentamente en aquello mismo que pretendía evitar. Y después de preguntarnos quién define el bien y por qué las utopías suelen fracasar, surge una cuestión todavía más incómoda. Si realmente quisiéramos construir una sociedad perfecta, ¿qué estaríamos dispuestos a sacrificar para conseguirla? A menudo imaginamos, no sé, un mundo sin crimen, sin corrupción, sin violencia y sin conflictos, pero pocas veces pensamos en el precio que tendría mantener un lugar así. Porque una sociedad perfecta no solo necesita ciudadanos virtuosos, como lo dijo Aristóteles, también necesita mecanismos capaces de garantizar que esas virtudes se respeten, se conserven. En otras palabras, toda comunidad organizada requiere algún grado de control. Las leyes existen precisamente porque los seres humanos no siempre actuamos de manera justa. Si todos respetáramos espontáneamente la vida, la propiedad y la libertad de los demás, los tribunales, las cárceles e incluso la policía serían innecesarios. Sin embargo, la historia demuestra que la convivencia depende de reglas compartidas y de instituciones encargadas de hacerlas cumplir. El problema aparece cuando ese control deja de limitarse a castigar las acciones y comienza a moldear las ideas, los comportamientos y hasta la forma en que las personas entienden toda la realidad. Platón ya había reflexionado sobre este problema hace más de 2000 años mediante la famosa alegoría de la caverna. En ella describe a un grupo de personas que han permanecido encadenadas desde su nacimiento, observando únicamente las sombras proyectadas sobre una pared. Como nunca han visto el mundo exterior, creen que esas sombras constituyen toda la realidad. Cuando uno de ellos consigue salir y descubre la verdad, comprende que todo aquello que consideraba real era apenas una ilusión. Sin embargo, al regresar para contarles a los demás lo que había visto, es rechazado e incluso corre el riesgo de ser atacado por quienes prefieren permanecer aferrados a las únicas certezas que conocen. La alegoría suele interpretarse como una reflexión sobre el conocimiento, pero también ofrece una poderosa advertencia sobre el poder de quienes controlan la información. Si las personas solo pueden observar determinadas sombras, terminarán creyendo que esa versión del mundo es la única posible. Quien decide qué se enseña, qué se oculta y qué se presenta como verdad posee una enorme influencia sobre la manera en que una sociedad piensa y actúa. El control no siempre necesita recurrir a la fuerza, muchas veces basta con controlar aquello que las personas pueden conocer. Algo que hablamos en el video de las distopías. Pinche video hermoso, mi mejor video, la verdad. Siglos después, Michael Foucault retomó una idea similar al analizar el panóptico, un modelo de prisión diseñado por Jeremy Bentham.
En este edificio, un solo vigilante situado en una torre central podía observar potencialmente a todos los prisioneros, mientras estos nunca sabían si realmente estaban siendo vigilados o no. Lo importante no era que el guardia mirara constantemente, sino que los prisioneros creyeran que podía hacerlo en cualquier momento. Y como consecuencia, obviamente, terminaban comportándose como si siempre estuvieran siendo observados. Foucault utilizó esta imagen para explicar el funcionamiento del poder en las sociedades modernas. Según él, el control ya no depende únicamente de la fuerza o del castigo, sino de mecanismos mucho más sutiles que hacen que las propias personas regulen su comportamiento. Escuelas, hospitales, fábricas, oficinas e incluso las normas sociales funcionan en cierta medida, enseñándonos qué conductas son aceptables y cuáles deben evitarse. El poder más eficaz no siempre obliga. Muchas veces consigue que las personas obedezcan voluntariamente porque han interiorizado las reglas. Es común. Curiosamente, el mundo digital ha llevado esta idea a un nivel que ni Platón ni Foucault pudieron haber imaginado en su tiempo. Cada búsqueda en internet, cada me gusta, cada video que vemos durante unos segundos y cada publicación con la que interactuamos dejan un rastro de información. Los algoritmos utilizan estos datos para decidir qué noticias veremos, qué productos nos recomendarán, qué personas aparecerán en nuestras redes sociales e incluso qué temas ocuparán nuestra atención. No existe un vigilante observándonos desde una torre, pero sí existe un sistema capaz de aprender nuestros hábitos y moldearse a ellos, poco a poco, en el entorno digital en el que vivimos. Literalmente la asombrosa huella digital. Este fenómeno no implica necesariamente que exista una conspiración o un plan oculto para controlar a la población. Los algoritmos suelen perseguir objetivos comerciales, como mantener nuestra atención durante más tiempo o mostrarnos contenido que probablemente consumiéramos más. Sin embargo, sus efectos pueden ser profundos. Cuando una plataforma nos enseña repentinamente las mismas ideas y oculta otras, puede crear la sensación de que todo el mundo piensa igual que nosotros. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir dentro de una versión personalizada de la realidad, muy parecida a las sombras de la caverna de Platón. Y al final, no vayamos tan lejos, los supuestos retos virales en redes sociales, los trends más populares o los bailes que todos ahora están haciendo y que tú, por alguna extraña razón, ni sabes de qué chingados te están hablando. ¿O qué tal la música del momento? Esa que está en la boca de todos, o de la controversial polémica que todos están sorprendidos y debatiendo. No solo es cuestión del algoritmo de cada persona, sino que hasta es una muestra de qué cosas consumen las personas en internet. Aparte de que no chinguen pinche algoritmo que tengo en mis redes sociales, yo también, la verdad. Todo esto nos conduce a una paradoja difícil de ignorar. Queremos vivir en una sociedad segura, ordenada y estable, pero también deseamos conservar nuestra libertad. Exigimos leyes que castiguen la corrupción, aunque desconfiamos de quienes concentran demasiado poder. Pedimos que se combata la desinformación, pero tememos que alguien decida qué información merece ser considerada verdad y cuál no. Aspiramos a un mundo mejor, aunque rara vez estamos dispuestos a aceptar las limitaciones que ese mundo podría exigir. A esta contradicción se suma otro elemento profundamente humano: la hipocresía. Con frecuencia reclamamos honestidad mientras justificamos nuestras propias faltas. Exigimos transparencia a los gobiernos mientras protegemos aquello que nos beneficia personalmente y defendemos la libertad de expresión hasta que escuchamos una opinión que nos incomoda. También solemos mostrar un enorme interés por los problemas colectivos cuando afectan directamente a nuestra vida, pero permanecemos indiferentes ante el sufrimiento ajeno mientras no alteren nuestra comodidad. Estas contradicciones no significan que las personas sean inherentemente malas, pero sí muestran que nuestras decisiones suelen estar influidas por intereses personales, emociones y sesgos que hacen mucho más difícil construir esa sociedad completamente justa. Porque parece que cuando tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, los zapatos nos quedan grandes. Quizás ese sea el verdadero coste de una sociedad perfecta. No consiste únicamente en aceptar más vigilancia, más leyes o instituciones más fuertes, sino en reconocer que cada intento por eliminar el conflicto también implica decidir quién tendrá el poder para hacerlo y hasta dónde podrá llegar. El control puede proteger a una sociedad del caos, pero cuando deja de tener límites y comienza a definir cómo debemos pensar, actuar o vivir, la utopía empieza a recorrer el mismo camino que conduce a las distopías. Y no vayamos lejos. Todo lo que te estoy contando ya ocurrió en un punto de nuestra historia. En Estados Unidos, durante más de 40 años, permaneció en pie una enorme estructura de granito conocida como las Georgia Guidestones. Inauguradas en 1980 en el estado de Georgia, las Guidestones fueron encargadas por un hombre que utilizó el seudónimo de R.C. Christian, cuya verdadera identidad nunca fue revelada públicamente.
Desde el principio el proyecto estuvo rodeado de misterio. El monumento estaba formado por varias losas de granito, alineadas con fines astronómicos, como los solsticios y la posición de la estrella polar, y contenía un conjunto de 10 principios grabados en 8 idiomas modernos y 4 lenguas antiguas. Según la explicación ofrecida por sus promotores, aquellas inscripciones pretendían servir como una guía para reconstruir la civilización en caso de que la humanidad sufriera un desastre de escala mundial, algo que sus creadores creían febrilmente. Los 10 principios decían: mantener la humanidad a menos de 500 millones, en equilibrio perpetuo con la naturaleza. 2. Guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. 3. Unir a la humanidad en una nueva lengua viviente. 4. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. 5. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. 6. Permitir a todas las naciones que se gobiernan internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. 7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. 8. Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. 9. Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. 10. No ser un cáncer en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Sin embargo, uno de esos principios fue suficiente para convertir las Guidestones en el centro de una enorme controversia. La primera inscripción para algunos representaba simplemente un escenario hipotético pensado para una civilización que renaciera tras una catástrofe global, donde la población inicial sería naturalmente mucho menor. Para otros, en cambio, era una prueba de que el monumento promovía ideas del control demográfico extremo o incluso teorías relacionadas con una supuesta élite mundial. Con el paso de los años, estas interpretaciones conspirativas terminaron eclipsando casi por completo el resto de los principios. Lo interesante de las Georgia Guidestones no es determinar si esas teorías eran ciertas o falsas, sino observar la reacción que provocaron. Un monumento que pretendía plantear un modelo ideal para el futuro terminó generando desconfianza, rechazo o incluso temor. Y cuando algo hace tanto ruido en la sociedad, no era de esperar que el gobierno levantara la voz. En este caso, la ex candidata a gobernadora de Georgia, Candice Taylor, quien en su campaña electoral propuso como su primera orden ejecutiva la demolición de las piedras guía, en caso de ganar las elecciones, claro. Ella las relacionó con la adoración demoníaca y el sacrificio humano en un video. Y en su página web como candidata podía leerse: durante décadas el régimen luciferiano global se ha infiltrado en nuestros gobiernos, nos desmoralizaron con rituales de humillación mientras derribaban nuestros monumentos históricos, perseguían a nuestros hijos, nos encerraban en nuestros hogares y nos obligaban a convertirnos en experimentos científicos ambulantes a través de un programa mundial de vacunación, erigieron estatuas explicando los planes exactos que tenían para nosotros y hoy nosotros, la gente de Georgia, no decimos más, es la hora que les devolvamos el favor. En mi primer día como gobernadora de Georgia, me moveré para demoler los planes demoníacos de nuestro enemigo. La agenda satánica no es bienvenida en nuestro estado. Apoya mi lucha y contribuyendo y observa cómo convierto las Georgia Guidestones en polvo. Ahora, un punto y aparte, por cierto, quiero que tengas en mente que esta misma persona dijo que nos estaban convirtiendo en experimentos científicos mediante programas de vacunación, programas que en el periodo del tiempo que esta señora estaba lanzándose para la candidatura era 2022, etapa de la pandemia, y que también decía fielmente que la Biblia había sido escrita en inglés, no en hebreo, no, inglés. Y como cereza del pastel es fiel partidaria en el partido de Donald Trump, y al Chile el día que nos extingamos va a ser por culpa de esta gente. En julio del 2022 una explosión dañó gravemente una de las piedras del monumento. Horas después las autoridades decidieron demoler el resto de la estructura por motivos de seguridad. Con ello desapareció uno de los monumentos contemporáneos más enigmáticos del mundo, pero no las preguntas que planteaba. ¿Es posible escribir un conjunto de principios que sirvan para toda la humanidad? ¿Puede existir una única definición de justicia, equilibrio o progreso que funcione para culturas tan distintas? ¿Y qué ocurre cuando alguien intenta responder esas preguntas por todos los demás?
Quizás las Georgia Guidestones nunca fueron un plan secreto para gobernar el mundo, ni tampoco una receta infalible para construir una sociedad perfecta, que, siendo sincero, todo es mejor que tener como figura de decisiones a un señor que tiene unos gustos e historial en general de decisiones bastante cuestionables. Donald Trump. Tal vez su mayor valor consista precisamente en haber demostrado lo difícil que resulta proponer un modelo universal de convivencia, incluso cuando las intenciones parecen orientadas hacia la paz, la sostenibilidad o la cooperación. Siempre surgirán personas que interpreten esas mismas ideas como una amenaza para su libertad o para su forma de entender el mundo, y esa reacción, más que el propio monumento, revela una verdad bastante incómoda. Construir una utopía no depende únicamente de diseñar buenas reglas, sino de lograr que millones de personas con historias, culturas e intereses completamente distintos acepten vivir bajo ellas. La historia demuestra que esa quizás sea la tarea más difícil de todas. No me harán mentir que los seres humanos hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para imaginar el futuro. Gracias a ella construimos ciudades, prevenimos enfermedades, diseñamos tecnologías y elaboramos planes para enfrentar posibles desastres. Anticiparnos a los problemas han sido una de las herramientas que más han contribuido a nuestra supervivencia, porque ya saben, hombre precavido vale por dos. Sin embargo, esa misma capacidad también tiene un lado bastante oscuro. Podemos llegar a preocuparnos tanto por una amenaza futura que terminamos provocando problemas reales en el presente. A lo largo de la historia abundan los ejemplos de predicciones que despertaron un enorme temor colectivo. Algunas advertían sobre guerras inevitables, otras sobre crisis económicas, epidemias, colapsos tecnológicos o el fin de la civilización tal cual la conocemos hoy en día. En muchos casos esas advertencias nacían de preocupaciones legítimas y ayudaban a impulsar medidas de prevención, pero en otros la incertidumbre terminó alimentando rumores, desinformación y explicaciones simplistas que encontraron un terreno fértil en el miedo de la población. Cuando las personas sienten que el futuro es incierto, resulta tentador aceptar cualquier historia que ofrezca una respuesta clara, incluso si carece de pruebas sólidas. Las teorías conspirativas suelen crecer precisamente en ese ambiente, no necesariamente porque todas las personas que las difunden actúen con malas intenciones, sino porque ofrecen algo que el cerebro humano busca constantemente: una explicación sencilla para problemas complejos. Es más fácil creer que un pequeño grupo controla todos los acontecimientos del mundo que aceptar que muchas crisis son el resultado de millones de decisiones individuales, errores, intereses contrapuestos y circunstancias imposibles de controlar completamente. El problema aparece cuando esas narrativas dejan de ser simples sospechas y comienzan a convertirse en verdades absolutas capaces de dividir a comunidades enteras. Sin embargo, las conspiraciones no son el único ejemplo. Los rumores, la propaganda, la manipulación emocional y la desinformación funcionan mediante mecanismos muy parecidos. Mierda, inclusive no vayamos lejos. La gente ahora se puede quedar con su ignorancia, aún teniendo la herramienta para responder varias de sus dudas. Una idea repetida miles de veces puede terminar pareciendo verdadera, incluso cuando carece de evidencia. Las redes sociales han acelerado este proceso como nunca antes en la historia. Hoy una noticia falsa puede recorrer el mundo en cuestión de minutos, despertar indignación, provocar amenazas o destruir la reputación de una persona mucho antes de que los hechos puedan verificarse. En ese contexto, el problema ya no es únicamente la mentira, sino la velocidad con la que nuestras emociones reaccionan antes de que intervenga el pensamiento crítico. El miedo también tiene otra consecuencia: la necesidad de encontrar un responsable. Cuando una sociedad atraviesa momentos de incertidumbre, suele aparecer la tentación de señalar a un grupo como el origen de todos los problemas existentes. A lo largo de la historia, esa búsqueda de culpables ha alimentado, un montón de cosas: el racismo, el clasismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa y muchas otras formas de discriminación que no es necesario que te las mencione. Resulta reconfortante pensar que el problema tiene un rostro concreto y que bastaría con eliminarlo para recuperar la tranquilidad. Sin embargo, la realidad rara vez funciona de esa manera. Los conflictos sociales casi nunca tienen una única causa, y convertir un grupo entero en un enemigo solo multiplica el resentimiento y la violencia. Algo muy similar ocurre con el fanatismo. Toda convicción puede convertirse en un problema cuando deja de admitir el diálogo.
No importa si se trata de política, religión, ciencia, deporte o cualquier otra idea. Cuando una persona cree que únicamente su visión del mundo merece ser escuchada, el desacuerdo deja de verse como una oportunidad para aprender y comienza a interpretarse como una amenaza. En ese momento desaparece la conversación y aparece la confrontación. Las diferencias ya no se resuelven mediante argumentos, sino mediante insultos, descalificaciones o ataques personales. La crítica también puede recorrer ese mismo camino. Una sociedad necesita cuestionar a sus instituciones, a sus gobernantes e incluso a sus propias creencias para poder mejorar. Sin embargo, existe una diferencia importante entre la crítica constructiva y la destructiva. La primera busca corregir errores y encontrar soluciones. La segunda solo pretende desacreditar, humillar o alimentar el conflicto. Cuando el objetivo deja de ser comprender y pasa a ser vencer al otro, el debate público se transforma en un espacio donde importa más ganar una discusión que acercarse a la verdad. Todo esto revela una característica profundamente humana. Nuestras acciones rara vez terminan en nosotros mismos. Una palabra puede convertirse en un rumor puede alimentar el miedo puede transformarse en odio y el odio puede justificar la violencia. Y la violencia puede desencadenar conflictos que nadie imaginó al principio. Del mismo modo, un gesto de empatía puede inspirar confianza, la confianza puede fortalecer una comunidad y esa comunidad puede convertirse en el apoyo que otras personas necesitaban para actuar de manera diferente. Cada decisión, por pequeña que parezca, forma parte de una cadena de causas y consecuencias mucho mayores. Quizá por eso las sociedades no se construyen únicamente con leyes, gobiernos o instituciones, también se construyen con millones de conversaciones cotidianas, con la forma en que tratamos a quienes piensan distinto, con nuestra disposición para verificar la información antes de compartirla y con la capacidad de reconocer que podemos estar equivocados. Antes de preguntarnos qué sistema podría salvar a la humanidad, tal vez deberíamos preguntarnos qué clase de personas somos dentro del sistema que ya tenemos. Porque al final, las grandes catástrofes sociales rara vez aparecen de un día para otro. Casi siempre comienzan con pequeños actos de indiferencia, prejuicio o intolerancia que, acumulados durante años, terminan creando problemas que nadie creyó estar construyendo. Como en un efecto dominó. Cada pieza parece insignificante por sí sola, hasta que una sola caída basta para derribar a todas las demás. Después de recorrer siglos de filosofía, de analizar las utopías clásicas, las advertencias de las distopías y los intentos modernos por imaginar una sociedad perfecta, resulta inevitable hacerse una última pregunta. ¿Por qué hoy parece mucho más fácil imaginar el fin del mundo que un futuro donde las cosas realmente mejoran? Porque, bueno, si observamos la literatura, el cine o los videojuegos de las últimas décadas, encontraremos una tendencia bastante curiosa. Las historias sobre sociedades perfectas han ido perdiendo protagonismo, mientras que los futuros distópicos parecen multiplicarse constantemente. Mundos devastados por guerras, inteligencias artificiales fuera de control, gobiernos totalitarios, crisis climáticas, pandemias, colapsos económicos o civilizaciones destruidas dominan gran parte de la ficción contemporánea. No es que las utopías hayan desaparecido por completo, pero sí parece haber cedido lugar a relatos que parten de una misma idea. El futuro será peor que el presente. Quizá esto ocurra porque las distopías generan algo que las utopías difícilmente pueden ofrecer: un conflicto. Toda historia necesita un problema que resolver, un peligro que enfrentar o una amenaza que vencer. Una sociedad donde todo funciona correctamente ofrece muy poco espacio para el drama. En cambio, una sociedad al borde del colapso despierta curiosidad, miedo, tensión. Narrativamente, el desastre suele ser mucho más atractivo que la estabilidad. Pero esa explicación solo responde a una parte de la pregunta. También existe un motivo profundamente humano. Nuestro cerebro presta mucha más atención a las amenazas que a la tranquilidad. Desde un punto de vista evolutivo, detectar un peligro podría significar la diferencia entre sobrevivir y morir. Esa tendencia sigue presente hoy. Una noticia alarmante suele captar más atención que una positiva. Un escándalo genera más conversación que un acuerdo exitoso. Una crisis ocupa más espacio en los titulares que décadas enteras de estabilidad. Sin darnos cuenta, terminamos entrenando nuestra mirada para buscar aquello que podría salir mal antes de aquello que está funcionando bien.
Esa lógica también influye en la manera en que consumimos información. Las redes sociales, los medios de comunicación e incluso muchas plataformas digitales compiten constantemente por captar nuestra atención. En ese entorno, las emociones intensas suelen difundirse con mayor rapidez que las reflexiones pausadas. El miedo, la indignación y la polémica generan más interacción que la calma o el consenso. Esto no significa que exista una intención deliberada de volver pesimista a la sociedad, sino que los propios mecanismos de atención humana favorecen aquellos contenidos capaces de provocar una reacción inmediata. Quizá por eso las utopías parecen haber perdido parte de su atractivo. Imaginar un mundo mejor exige paciencia, diálogo, cooperación y la disposición para aceptar que ninguna solución será perfecta. En cambio, imaginar un desastre requiere mucho menos esfuerzo. Basta con exagerar los problemas que ya existen y proyectarlos hacia el futuro. Es más sencillo convencernos de que todo terminará mal que imaginar el largo y complejo camino necesario para construir algo mejor. Sin embargo, renunciar a las utopías también tiene su costo. Cuando dejamos de imaginar futuros deseables, corremos el riesgo de conformarnos con el presente o de aceptar que el conflicto es una condición inevitable de la humanidad. Las utopías nunca fueron valiosas porque describieran sociedades perfectas. Fueron importantes porque obligaban a las personas a preguntarse qué podía mejorarse en el mundo que habitaban. Eran menos un plan de construcción y más un ejercicio de imaginación moral. Tal vez esa sea la verdadera función de las utopías en el siglo XXI, no decirnos exactamente cómo debe organizarse la humanidad, sino recordarnos que el futuro todavía puede construirse. Nuestra sociedad será perfecta, siempre existirán errores, desacuerdos e injusticias que corregir, pero eso no significa que debamos dejar de aspirar a vivir en un mundo más libre, más justo y humano. Y el peligro comienza cuando dejamos de creer que ese esfuerzo vale la pena. Y quizá ahí se encuentre la mayor ironía de todas. Pasamos siglos preguntándonos cómo construir una sociedad perfecta, cuando tal vez la verdadera respuesta nunca consistió en eliminar todos los defectos del ser humano, sino en aprender a convivir con ellos sin perder nuestra capacidad de mejorar. Porque las utopías no fracasan únicamente cuando no logran hacerse realidad, también fracasan cuando dejamos de imaginar que un futuro diferente todavía es posible. Dejemos que los demonios se queden con sus demonios. El pasado solo es la brújula hacia un futuro más brillante. ¿Por qué no hacemos el intento de viajar hacia ese futuro? Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Este video podría considerarse como la segunda parte del video que hice hace un tiempo sobre distopías, aunque bueno, solo menciono 2 que 3 libros porque, como dije, por cada 5 distopías parece que hay solo una utopía. Y no estoy jodiendo, y creo que luego de ver este video ya puedes darte una idea del por qué. La verdad es que también este video, más que tratar de explicar lo que conforma una utopía, porque otra vez seamos sinceros, si ya te viste el video de las distopías y si las utopías tratan de ser todo lo contrario, pues no es como que haya mucho que decir, ¿verdad? Y si te diste cuenta, el video dejó de ser una explicación de los libros de utopías a ser una crítica del por qué ya casi nunca se escriben, y tal vez el cómo ha influido la sociedad en no poder llegar a construir una. Y mi opinión personal, pues al chile quién sabe, ¿verdad? Pero es más probable que nos extingamos que a poder llegar a crear una sociedad disque perfecta. Bueno, si te diste cuenta, muchos de los puntos de las utopías se contradicen o solo aplican en una sociedad que básicamente no le haría daño ni a una mosca, lo cual pues aquí digamos que está como que medio jodido, ¿verdad? También otra cosa, puede que este video sea como un prólogo para otro video que tengo planeado hacer. El tema que encontré está bastante cabrón y creo que les puede gustar. Eso sí, el video no va a ser en este canal, sino en un nuevo canal. Ahí les aviso cuando ya esté listo, ¿va? También pues se vienen más videos, así que suscríbanse, dejen su like, comenten qué les pareció este video. ¿Ustedes creen que podamos algún día llegar a construir una utopía? ¿Ustedes qué cosas creen que deberían dejar para poder conseguir la paz mundial? ¿Ha existido alguna vez la paz mundial siquiera? Yo no lo sé, pero ¿tú qué opinas, Perrito Panzón? Espera, ¿Perrito Panzón? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías de estar con el Gaza López?